noches, sociedad civil. Mi chambrita desde una población mágica y medieval. Hoy con un tema muy sugestivo. Decolorización ideológica. Y el punto de partida para esta presentación fue una que llevó a cabo el profesor y doctor Alfredo Jalife, médico, analista político mexicano, en donde nos invita a que analicemos una posible reconceptualización de las ideologías tradicionales y, por supuesto, de la democracia. Esos conceptos de izquierda y derecha realmente surgen en Francia cuando en la Asamblea Nacional, al lado izquierdo del recinto, se ubicaban los gerondinos, que eran los liberales, y al lado derecho los jacobinos, que eran más conservadores. Así de simple. Y desde luego, con el surgimiento de la doctrina marxista-leninista, pues toda esa corriente de izquierda se fue nutriendo, y las de derecha, pues con las políticas occidentales, intervencionistas y capitalistas. Y el doctor Jalife habla de esa reconceptualización de la democracia porque considera que esta ya se está viendo rebasada por la realidad tecnológica, redes sociales, inteligencia artificial, etc. Y esa nueva democracia, ¿no?, debe involucrar, por supuesto, a la sociedad civil de manera directa, participativa más que representativa. Debe ser una democracia más temática que ideológica y, por supuesto, más cotidiana. Esto haría incluso que los periodos presidenciales se acortaran y la sociedad civil hiciera más presencia en el ejercicio democrático, exigiendo la implementación más de políticas públicas, de políticas de Estado, que de políticas de gobierno. También al reconceptualizarse la democracia, tendríamos también que avanzar en la reconceptualización, por supuesto, de las ideologías, básicamente las llamadas tradicionalmente ideologías de izquierda y de derecha, siglo XVIII. Porque hoy en día lo que estamos percibiendo es una globalización neoliberal versus un nacionalismo soberano. La globalización neoliberal, abarcando todo el componente derecha, y el nacionalismo soberano, el componente de izquierda. Y para entender bien qué está sucediendo en el contexto internacional, cuál está desplazando a la otra, el doctor Jalife nos invita también a analizar el posible fenómeno de la desglobalización neoliberal desde Francia hasta Colombia, a raíz de los sucesos electorales acaecidos en ambos países.
En Francia, no hace mucho, el señor Emmanuel Macron ganó las presidenciales en segunda vuelta, pero perdió las parlamentarias. Se dice que la Asamblea Nacional Francesa quedó definida básicamente por tres componentes. Y desde luego, dos extremos ideológicos. El triunfador el abstencionismo, 54%. Y el gran perdedor, el gobierno de Emmanuel Macron. La sociedad civil francesa ha dejado una situación muy incómoda. La estabilidad política de Francia. A raíz de estos sucesos, muchos periódicos del mundo se han atrevido a hablar de una posible ingobernabilidad en ese país europeo. Y el tema es muy delicado, porque acordémonos que Francia es una de las dos potencias de Europa. Alemania es la potencia económica, es la locomotora económica de Europa. Y Francia es el único país, óigase bien, el único país actualmente de la Unión Europea con armamento nuclear. Entonces, el escenario es muy complejo. Ingobernabilidad en un país con armamento nuclear, pero esa sociedad civil, ese constituyente primario francés, lo que le quiso decir a Emmanuel Macron y su gobierno es que no están de acuerdo con su política exterior, concretamente la guerra Rusia-Ucrania. Los abrazos y besos de Macron con Volodymyr Zelensky no fueron suficientes para evitar el antiglobalismo al cual se encuentra adscrito el gobierno de Macron. Forma parte de la globalización neoliberal. Y sí podemos afirmar que triunfó Putin, quien encaja perfectamente en los postulados descritos por el nacionalismo soberano. Es una situación bien interesante. Y si nos trasladamos a Colombia, observamos que triunfó el pacto histórico. Por un margen muy reducido, pero ganó. Y ese pacto histórico también se ha identificado más con el concepto obsoleto de izquierda y moderno de nacionalismo soberano, como está sucediendo prácticamente en toda Latinoamérica. Nacionalismo soberano ya existe en México, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, ya es una realidad.
Y si en Brasil, como parece inminente, triunfa Inácio Lula da Silva, también. ¿Y qué decir si en Ecuador cae Guillermo Lasso? Convocan a nuevas elecciones y triunfa la izquierda. Y lo más importante del triunfo de la democracia en Colombia, porque realmente, más allá del pacto histórico, ganó la democracia, es que también está avanzando en su reconceptualización, porque hoy en día las democracias deben ser más temáticas que ideológicas. Y ya hay temas muy definidos. Fíjense que el pacto histórico habla de una Cancillería para la paz, de unas fuerzas militares para la paz, de un gobierno para la paz. Tiene una agenda ecológica, tiene una agenda anticorrupción, en derechos humanos, en equilibrio social, que por supuesto concita la atención de los extremos ideológicos del país, que todos queremos la paz, independientemente de cuál corriente ideológica nos atraiga más. También queremos que se respeten los derechos humanos, que haya más igualdad, etc. Y este triunfo del nacionalismo soberano en Colombia y por supuesto el afianzamiento de la democracia temática más que ideológica ha llevado a muchos a preguntarse si se estarán reviviendo figuras como la autarquía en Latinoamérica y la soñada integración latinoamericana. Y es muy importante, desde luego, pero no podemos entrar a desconocer los regionalismos existentes. Latinoamérica la conforman Centroamérica, Suramérica, islas del Caribe. Y cada uno tiene su idiosincrasia y hay que respetarla. Y esa autarquía tiene precedentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, España tuvo que vivir de lo que producía, de su autoabastecimiento. Y eso es muy importante, que los países vivan de lo suyo. Y que por supuesto haya cooperación, pero no intervencionismo y no sometimiento de los más fuertes hacia los más débiles. Por supuesto que aquí habría que preguntarse, ¿y quién lideraría esa integración latinoamericana? Porque obviamente hay una instancia multilateral muy valiosa, la Organización de Estados Americanos, que también se deben a una carta democrática. Y esa carta hay que actualizarla también, hay que reconceptualizarla. Y hay sectores del pensamiento latinoamericano que consideran que esa Secretaría General de la OEA no tendría que estar en manos, por más cualidades que se tengan, de un representante de un país con 5 o 6 millones de habitantes, sino de una nación con una mayor densidad. Los postulados de una carta democrática
¿no? No los puede trazar o no se los puede enseñar, por supuesto, o por lo menos es difícilmente asimilable un país pequeño a un país enorme o grande. Es que hoy en día no se discute que las dos potencias latinoamericanas son México y Brasil. En tercer puesto ya ubicaríamos a Colombia. Y en un cuarto puesto Argentina, cuando Argentina llegó a ser la potencia latinoamericana en su momento. Entonces, todas esas inquietudes son las que se van abriendo paso, ¿no? para incluso preguntarnos si la misma doctrina Monroe se está diluyendo en Latinoamérica. Monroe porque se debe al presidente norteamericano James Monroe, año 1823, pero fue su sucesor, el señor Adams, el que la llevó al Congreso y que inicialmente despertó muchas inquietudes, pero posteriormente se convirtió en la hoja de ruta para toda una política intervencionista, porque el eje central es no permitir, ¿no?, la injerencia de otros continentes en el continente americano. Particularmente me atrevería a afirmar que desde el punto de vista militar no se está diluyendo la doctrina Monroe. Es que hay un hecho bien curioso y es el de las bases militares que en este momento Estados Unidos tiene en Colombia. Son 9 bases militares. Y que me acuerde o tenga presente, ese tema, a ese tema no se refirió el presidente electo, ni en campaña, ni después de su elección. Lo que deja entrever que puede haber conversaciones reservadas entre ambos países, pero la verdad es que las bases militares están y permanecerán. Pero desde el punto de vista económico, sí se está diluyendo esa doctrina, básicamente por la penetración china en Sudamérica, la cual es inatajable e innegable. Los chinos son pragmáticos. Ellos no se detienen en corrientes ideológicas, ¿no?, sino básicamente en los principios de la economía de mercado, oferta y demanda. Si ofrezco mis productos y me los compran, allá voy. Tal vez, por eso la famosa frase tal vez de Mao Zedong, ¿no?, que aplican a cabalidad en ese segmento económico, y es que ¿qué importa el color del gato con tal que coma ratones? Y así han aumentado su espectro de una manera contundente. Entonces, con el triunfo del pacto histórico en Colombia, podemos afirmar sin temores que se ha producido en Latinoamérica una desglobalización neoliberal y un afianzamiento del nacionalismo soberano de la antigua izquierda. Es algo
que tenemos que aceptar. Y después de este análisis sobre la desglobalización neoliberal desde Europa, desde Francia hasta Colombia, valdría la pena reflexionar sobre cuál pasaría a ser el papel de la oposición. Tenemos un estatuto de oposición en Colombia, pero como buen compendio jurídico, pues es de difícil acceso, entendimiento o interés en la sociedad civil. Yo creo que el papel de la oposición es más relevante. Y por eso tiene que ser, a partir de la fecha, más directa, menos delegada. La sociedad civil tiene que exigirle a las maquinarias políticas tradicionales que se desmovilicen, que renuncien a sus egos políticos y que se reintegren a la democracia participativa, o sea, a la sociedad civil, al constituyente primario. Así las cosas, la democracia representativa tiene que quedar en sus justas proporciones, o sea, el poder legislativo, y siempre a disposición de la democracia participativa, del pueblo, del constituyente primario, de la sociedad civil. Y existen mecanismos. La Constitución del 91 es una constitución garantista, prolija en derechos fundamentales, en garantías individuales. Por eso tenemos que protegerla. Y le entrega a la sociedad civil instrumentos como el del referendo o el plebiscito. Por supuesto, esas son figuras a las que se debe apelar en temas realmente estructurales, porque tampoco podemos volver referendo o plebiscito cualquier tema. Para eso está la democracia representativa, el Congreso de la República, el Poder Legislativo. Porque la sociedad civil en Colombia y por supuesto en Latinoamérica ha despertado. Por eso recobra tanto interés la frase del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, acuñada en 1948, cuando decía: yo no soy yo, yo soy un pueblo. Y ese pueblo es la sociedad civil. Pero esa oposición, por supuesto que tiene que ser responsable, no violenta, legitimada. Esa marcha por la paz que lideró Jorge Eliezer Gaitán, por eso tuvo tanto reconocimiento. Como sociedad civil no puedo legitimarme si estoy conculcando derechos de otro segmento de la misma sociedad civil. Tengo que respetarla. Y en la medida en que el constituyente primario esté legitimado
por sus acciones, podrá exigir con mayor contundencia. Y ese control que tiene que ejercer la sociedad civil, por supuesto, no es solamente a la rama legislativa, también a la rama ejecutiva del poder público. Porque un ciudadano no se convierte en presidente si no cuenta con el respaldo de un segmento importante del pueblo, de la sociedad civil. Por eso la sociedad civil, insisto, hoy en día es considerada la categoría política más alta, la categoría más alta de la ciencia política contemporánea. Y a manera de reflexión, la pregunta con la que cerraríamos esta noche es: ¿está preparada Colombia para un perdón social prístino, que involucre a todos los sectores afectados por la violencia y el conflicto armado, y que ayude a la consolidación de la paz? Sociedad civil, no olviden suscribirse a la chambrita política y literaria, y hasta otra oportunidad.